Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos esta noche con el doctor Néstor Avendaño, presidente de Copades. Una de las figuras que ha sido el blanco de ataque de esta campaña en contra del sector privado es el presidente del COSEP, José Adán Aguerri. Se dice que solamente a los árboles que dan frutos buenos se ataca. ¿Cómo valora usted el trabajo del presidente del COSEP? Bien, a José Adán lo conozco desde hace muchos años, cuando él era presidente de la Cámara de Comercio, que ahora se llama de Comercio y Servicios de Nicaragua. Se ha distinguido siempre por ser un excelente trabajador, preocupado por el desarrollo de la organización donde él se encuentra. Ahora él está aquí en el COSEP y cabe mencionar algunas cosas que, en mi opinión, son aplaudibles desde el punto de vista económico. Primero, creo que en el aspecto de la normación, en el aspecto del papel del Estado en la economía, ha sido muy pujante, porque contribuye a una formulación y aprobación de leyes que facilitan ese desarrollo empresarial, facilitan la disminución de costos, facilita la mayor competitividad, tarea que nos hace falta mucho también que cumplir. Creo que también a través de su dirección en el COSEP se han planteado programas productivos, incluso que trascienden más allá de nuestras fronteras, programas productivos que han llamado la atención, por ejemplo, a nuestros países vecinos y hermanos del Istmo. Creo que en esa línea el mismo diálogo político-empresarial ha venido a ser analizado por autoridades políticas y económicas de nuestros países vecinos y, por supuesto, es un tema de reflexión de los organismos multilaterales para resolver los problemas de esta zona del mundo. Ha sido muy bien reconocido esa preocupación del diálogo empresario-gobierno. Ya no es aquello donde se ponen en contraposición ambas fuerzas. Las dos buscan un objetivo moldeado por las dos fuerzas. Creo que también en el aspecto de promoción de exportaciones, en el aspecto de atracción de inversiones, en el aspecto de, incluso voy a decir algo que nunca lo había dicho en público, de reducir los graves desequilibrios financieros del país, el COSEP ha jugado un papel importante. O sea que ya el enfoque de reducir la carga, reducir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, reducir incluso excesivas presiones tributarias que castiguen el esfuerzo productivo, discutir, concertar las reformas tributarias. Ese ha sido un excelente papel del COSEP. ¿Y por qué esto no lo hacen los partidos políticos? ¿Por qué cuando se discute esto allá en la Asamblea no se distingue un líder político que diga no estoy de acuerdo con esta previsión que han hecho en el diálogo gubernamental empresarial y propongo esto que es mejor? Yo creo que es necesario en ese sentido reconocer que José Adán ha tenido una conducta impecable, yo diría muy productiva, muy capacitada en el hecho de poder proponer a las autoridades del país temas candentes, incluso de detener al gobierno cuando han tratado de decir vamos a intervenir hasta en el nombramiento de funcionarios privados en empresas como por ejemplo las telecomunicaciones. Se ha dicho, no señores, ¿cómo no? E incluso por reciprocidad, yo creo que el gobierno cometía errores porque ningún empresario puede intervenir en la decisión de un presidente para que nombre a un ministro, ¿verdad? Sin embargo, se hicieron las sugerencias. Se hicieron sugerencias. Entonces, ¿cuáles otros éxitos veo
en la vida de José Dan aquí en el COSEP. Por ejemplo, se ha reducido la brecha externa, se ha reducido la tasa de inflación, porque ahora hay un verdadero respeto a la emisión orgánica de dinero. Se emite en Córdoba, sí y solo sí ingresan reservas internacionales al Banco Central. Creo que José Adán acaba de ser recién nombrado de nuevo por 5 años más, miembro del Consejo Directivo del Banco Central. Se han minimizado los riesgos económicos y financieros, como te decía anteriormente. Se ha reducido la carga del pago del servicio de la deuda externa, se ha reducido la carga del saldo de la deuda externa. ¿Cómo? Como porcentaje del valor de la producción que está en manos de los empresarios privados. Si aquí ese denominador, deuda externa PIB, disminuye, es porque el denominador ha aumentado mucho más que el aumento del saldo de la deuda. Ese es un buen ejemplo gráfico de que el cuerpo empresarial está incidiendo en el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos. Pero hay algunas cuestiones que todavía están pendientes. Bueno, siempre hay retos y siempre hay desafíos. Probablemente quienes están en esta campaña de descalificación del trabajo del sector privado nicaragüense saben de todos estos logros y de todas estas cifras de crecimiento macroeconómico, generación de empleo, pero tienen un objetivo político detrás de eso. Sí, como tú lo decías hace un momento, el objetivo político del desprestigio, ¿no? El objetivo político de minimizar el papel del empresario, de magnificar el convenio, llamémosle gobierno-empresario. Yo creo que en esa línea habría, en cierta medida, que decirle a estos grupos mediáticos, decirle a estos políticos, que antes de comenzar a atacar pocas cosas buenas que se han hecho, la mejor forma es proponer algo mejor. No destruir lo que se está haciendo. Ese es un buen tema porque también estos sectores críticos solamente critican lo que se está haciendo, pero no hemos escuchado una propuesta concreta. Mi alternativa, ¿para qué quiero llegar yo al poder? Yo propongo X cosas. Yo creo que el ataque no es desprestigiar a las instituciones, no es en este caso empresarial, no es desprestigiar a las personas dirigentes de la producción nacional, sino proponer algo que sea mejor que lo que está haciendo el COSEP. Y yo veo que eso es muy difícil para ellos. ¿Sabes por qué? Porque desde hace unas 3 campañas hacia atrás, presidenciales del país, yo no he visto a los grupos políticos presentar una agenda, un plan nacional que sea mejor que lo que se está haciendo hoy en Nicaragua. Ahora se ha atacado lo que llaman el modelo COSEP de diálogo, entendimiento, conversación con el gobierno, ahora el impulsar la ley de asocio público-privada, diciendo de que este es un mal modelo que no es bien visto en el exterior, cuando al contrario hemos visto las delegaciones que han venido al país de empresarios, de cámaras interesados en conocer ese modelo de diálogo con el gobierno. ¿Cómo lo valora usted? Yo lo veo bien. Incluso te diré que en la ley de asocio público-privado existe en toda Centroamérica. No es algo... Sí, no es una novedad de Nicaragua. No es una novedad. Nicaragua era el país más atrasado en ese sentido, pero sale con una propuesta que está fundamentada en un diálogo constante. Esa es la diferencia con las otras leyes que existen en los países centroamericanos. Aquí hay un mutuo entendimiento sobre el alcance de metas económicas. Hay comprensión al respecto. Se dicen los pros y los contras y se saca lo mejor y sobre eso se trabaja, las dos fuerzas unidas. Por ejemplo, dirigir la inversión pública. ¿Para qué? Para facilitar inversiones privadas que ya están contempladas, por ejemplo, incluso en un plan de inversión extranjera directa que venga al país. Eso no ocurre con los otros países.
O sea que el gobierno se mueve donde hay más necesidades sociales. Aquí el gobierno se mueve junto al empresario para responder a objetivos económicos y favorecer la situación social de la población que está alrededor de esos proyectos. A eso es lo que los adversarios y esta campaña le llaman régimen corporativista. Esa expresión peyorativa para descalificar. Yo no he visto a José Adán en todas las arengas y discursos, y además casi no habla el presidente de Nicaragua, junto al poder político, en un figureo constante ante temas políticos para el país. Yo creo que hasta ahí se equivocaron. O sea, si el presidente hablara demasiado y vemos a José Adán junto al presidente y al otro lado algunos representantes sindicales, yo estaría de acuerdo con esa acusación que hacen ellos. Yo creo que el diálogo es para racionalizar los escasos recursos que tenemos, para avanzar con mayor velocidad en la solución de los problemas económicos y sociales que tenemos. Pero no vamos a decir que esto obedece a la fortaleza política, a un dirigente político que, con todo respeto digo, casi no habla en el país. Si hablara, le daría la razón a esa gente que está hablando de esto. Vistas las circunstancias, como dicen los abogados, de esta campaña, de esta situación, ya hubo un comunicado de las cámaras agrupadas en COSEP pronunciándose sobre eso. ¿Cuál sería entonces la exhortación al sector privado en general? Yo les diría a todos estos amigos, porque los considero amigos, aunque amigos por la profesión que yo realizo, ¿verdad? En que yo me desempeño, que no desperdicien el tiempo contestando toda acusación que se les haga. Demuestren con sus hechos, demuestren con sus obras, para que todo eso se desplome, para que todo ese ataque que se recibe a ese empeño que ellos tienen se desvanezca. Solo las realidades pueden aclarar todas esas nebulosas, yo les llamo polvaredas políticas que se forman alrededor de las personas que trabajan por el bien del país. Yo respeto, incluso te diré, yo respeto la opinión de ellos. ¿De los críticos? De los críticos. Tienen derecho a que... Pero le hago solo una observación. Fundamenten sus críticas. Demuestren sus críticas, demuestren sus tesis. No hablen con hipótesis a nivel nacional porque perjudican el riesgo en Nicaragua. Perjudican la atracción de inversionistas. Perjudican, yo diría, hasta las buenas tomas de decisiones de los agentes económicos nicaragüenses, ya no menciono extranjeros, que radican en el país. Para terminar, hasta el momento, ¿el riesgo país ha sufrido algún impacto, no ha sufrido ningún impacto con estas campañas contra el sector privado? Creo que el riesgo siempre se exacerba por el lado político. El riesgo, los conflictos sociales es parte del riesgo político. Y esto yo ya lo podría calificar como un conflicto social. No, ya estar en los medios públicos, en los medios de comunicación masivos y, por supuesto, no solamente los periódicos, sino la televisión, la radio, etcétera, ya comienza a provocar qué pasa aquí, qué ocurre aquí, a preguntarnos hacia dónde vamos con estas críticas. Como tú dices, meter más ruido político a un año electoral, 153 alcaldes. Así que, sin lugar a dudas, esta posición de medios de comunicación y de algunos políticos están exacerbando el riesgo político y, por lo tanto, aumentando el riesgo país. Eso no le conviene a Nicaragua. Don Néstor Avendaño,
presidente de COPADES, la consultora para el desarrollo económico y social de Nicaragua. Gracias por habernos acompañado, ustedes, estimados televidentes, también. Vamos nosotros a hacer una pausa y regresamos porque tenemos mucho más en Nicaragua Empresaria. No se vayan.